Cuentos contados, la Biblioteca Popular en casa. La gama ciega, de Horacio Quiroga. Había una vez una gama que tuvo 2 hijos mellizos. Un gato montés se comió a uno de ellos y quedó solo la hembra. Su madre le hacía repetir todas las mañanas, al comenzar el día, la oración de los venados. Hay que oler bien primero las hojas antes de comerlas. Hay que oler bien primero las hojas antes de comerlas. Porque algunas son venenosas. Porque algunas son venenosas. Hay que quedarse quieto frente al río antes de bajar. Hay que quedarse quieto frente al río antes de bajar. Para estar seguro de que no hay yacarés. Para estar seguro de que no hay yacarés. Cada media hora hay que levantar alto la cabeza. Cada media hora hay que levantar alto la cabeza. Y oler el viento. Y oler el viento. Para sentir el olor del tigre. Para sentir el olor del tigre. Cuando lo aprendí bien, mi madre me dejó andar sola. Una tarde, mientras la gamita recorría el monte, vio en el hueco de un árbol muchas bolitas juntas que colgaban. Tenían un color oscuro, como el de las pizarras. ¿Qué serán? La gamita tenía un poco de miedo, pero como era muy traviesa, dio un cabezazo y disparó. Vio entonces que caían gotas de las bolitas. También habían salido muchas mosquitas rubias que caminaban por encima. La gama se acercó y las mosquitas no la picaron. Despacito, entonces, muy despacito, probó una gota con la punta de la lengua y se relamió con gran placer. Aquellas gotas eran miel, y miel riquísima, porque las bolas de color pizarra eran una colmena de abejitas que no picaban, porque no tenían aguijón. En un ratito me tomé toda la miel y loca de contenta fui a contarle a mi mamá. Pero mi mamá me retó. Ten mucho cuidado, hija, con los nidos de abejas. La miel es una cosa muy rica, pero es muy peligroso ir a sacarla. Nunca te metas con los nidos que veas. Pero no pican, mamá. Los tábanos sí pican, las abejas no. Estás equivocada, hija, estás equivocada. Hoy has tenido suerte, nada más. Hay abejas y avispas muy malas. Cuidado, hija, porque me vas a dar un gran disgusto. Sí, mamá. Pero lo primero que hizo la gamita a la mañana fue buscar más nidos de abejas, hasta que al final halló uno. Esta vez el nido tenía abejas oscuras, con una fajita amarilla en la cintura. El nido también era distinto, pero pensé que, como estas abejas eran más grandes, la miel debería ser más rica. Me acordé de la recomendación de mi mamá, pero creí que mi mamá exageraba. Entonces le dio un gran cabezazo al nido. Ojalá nunca lo hubiera hecho. Salieron enseguida cientos de avispas, miles de avispas que le picaron en todo el cuerpo. Picaron en la cabeza, en la barriga, en la cola y lo que es mucho peor, en los mismísimos ojos. La gamita, loca de dolor, corrió y corrió gritando, hasta que tuvo que pararse porque no veía más. Estaba ciega, ciega del todo. Los ojos se le habían hinchado y no veía más. Se quedó quieta temblando de dolor y miedo. ¡Mamá! ¡Mamá! Su madre la halló al fin y se desesperó con su hijita que estaba ciega. Llevé a mi hija paso a paso hasta nuestra cuevita. La madre no sabía qué hacer. Sabía que en el pueblo vivía un hombre que tenía remedios. El hombre era cazador de venados, pero decían que era un hombre bueno. Tenía miedo de llevar a mi hija allí, pero como estaba desesperada me decidí a hacerlo. Pero antes fue a pedir una carta de recomendación al oso hormiguero, que era gran amigo del hombre. Atravesé corriendo el monte, donde el tigre casi me alcanza. Cuando llegué a la casa del oso hormiguero, no podía dar un paso más de cansancio. ¿Quién es? Soy yo, la gama. Ah, bueno, ¿qué quiere la gama? Vengo a pedirle una tarjeta de recomendación para el cazador. La gamita, mi hija, está ciega. Ah, la gamita es una buena persona. Si es por ella, sí, le doy lo que quiere. Pero no necesita nada escrito. Muéstrele esto y la atenderá. Y con el extremo de la cola, el oso hormiguero le dio una cabeza seca de víbora, completamente seca, que tenía aún los colmillos venenosos. Muéstrele esto, no se precisa más. Gracias, oso hormiguero, muchas gracias. Usted también es una buena persona. La madre de la gamita salió corriendo. Al pasar por un cubil, recogió a su hija, que se quejaba, y juntas llegaron por fin al pueblo, donde tuvieron que caminar muy despacito y arrimarse a las paredes para que los perros no la sintieran. Llegaron ante la puerta del cazador. ¿Qué hay? Somos las gamas, tenemos la cabeza de víbora. La madre se apuró a decir esto, para que el hombre supiera bien que ellas eran amigas del oso hormiguero. ¡Ah, ja, ja! ¿Qué pasa? Venimos para que cubre a mi hija, la gamita que está ciega.
y le contó al cazador toda la historia de las abejas. Vamos a ver qué tiene esta señorita. Le examinó los ojos bien de cerca con un vidrio redondo muy grande. Esto no es gran cosa, pero hay que tener mucha paciencia. Póngale esta pomada en los ojos todas las noches. Téngala 20 días en la oscuridad. Pues póngale estos lentes amarillos y se curará. Muchas gracias, cazador. ¿Cuánto le debo? No es nada, pero tenga mucho cuidado con los perros, porque en la otra cuadra vive un hombre que tiene perros para seguir el rastro de los venados. Tal como lo dijo el cazador, se hizo la curación. Pero solo la gama sabe cuánto le costó tener encerrada a la gamita durante 20 días interminables. A los 20 días, saqué las ramas que tapaban al árbol y la gamita con sus lentes amarillos salió corriendo. ¡Veo, mamá! ¡Ya veo todo! ¡Veo! Me puse a llorar de la alegría al ver a mi gamita. Pero aunque ya estaba curada, sana y contenta, la gamita tenía un secreto que la entristecía. Y el secreto era este. Ella quería a toda costa pagarle al hombre que tan bueno había sido con ella. Y no sabía cómo, hasta que un día creyó haber encontrado el medio. Me puse a recorrer la orilla de las lagunas buscando plumas de garza para llevarle al cazador. Y una noche de lluvia, el hombre oyó que llamaban. Abrió la puerta y era la gamita que le traía un plumerito todo mojado de plumas de garza. El cazador se rió y la gamita, avergonzada porque creía que el cazador se reía de su pobre regalo, se fue triste. Busqué entonces plumas muy grandes, bien secas y limpias, y una semana después volví con ellas. Y esta vez el hombre no se rió, y en cambio me regaló un tubo lleno de miel. Desde entonces la gamita y yo fuimos amigos. Ella se queda horas charlando con el hombre. Él pone siempre en la mesa un jarro lleno de miel. Las tardes de lluvia, el cazador coloca en la mesa el jarrito con miel. Mientras él toma café y lee, espera en la puerta el tan bien conocido de su amiga la gamita. CONAVIP, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Ministerio de Cultura, Argentina.